Sí, fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por asistir a esta rueda de prensa, a todos ustedes. Me va a permitir también que les agradezca a la alcaldesa, al presidente provincial y al vicesecretario de Organización Regional del partido, el que también nos acompañen en esta convocatoria de prensa del Partido Popular de Aragón. El día 12 de noviembre, domingo, a las 12 de la mañana, vamos a convocar a los españoles, vamos a convocar a todos los aragoneses a decir que lo que está haciendo Pedro Sánchez es indecente. Que lo que está ocurriendo para que Pedro Sánchez pueda seguir durmiendo en la Moncloa, pueda seguir gobernando España, es un precio demasiado alto para nuestra democracia. Y lo vamos a hacer en las 3 capitales de provincia. Lo vamos a hacer en la calle Alfonso de Zaragoza, en la plaza San Antonio de Huesca y en la plaza San Juan de Teruel. En las 3 plazas, en las 3 calles, el Partido Popular quiere invitar a los aragoneses, a los ostenses, a los zaragozanos y a los turolenses a que digan basta ya. Ha llegado el momento de decirle basta ya a Pedro Sánchez. Ha llegado el momento de decir que es indecente el precio que está dispuesto a pagar en nombre de todos. Creo que la manifestación que vamos a hacer es una manifestación que, por supuesto, como todas las que hace el Partido Popular, será una manifestación cívica, una manifestación pacífica, una manifestación democrática, una manifestación que lo que hace es expresar, mediante un derecho, el derecho de manifestación, que hay que gritar alto y claro, basta ya. Porque con lo que se está jugando es con los valores democráticos, con los valores constitucionales, con lo que es de todo. Y puede ser que a Pedro Sánchez y que al Partido Socialista le gustaría que miráramos para otro lado. Le gustaría que estuviéramos callados, pero es una obligación democrática. Es una obligación de todos aquellos que creemos que la Constitución española es el mejor sistema democrático que ha habido en la historia de nuestro país. Y lo que toca es salir el domingo a defenderla. Y salir el domingo a defenderla en las calles, porque nos estamos jugando mucho. Es evidente, no vamos a mirar para otro lado, no vamos a cruzarnos de brazos, no vamos a callarnos. Porque al final un sistema democrático constitucional tiene una serie de principios fundamentales que son esenciales para que haya una convivencia real. En mi opinión, 3. El que todos los españoles somos iguales. El que la unidad de la nación española no se discute. Y que el imperio de la ley o que la separación de poderes está por encima de cualquier gobierno en cualquier momento. Creo que estos principios básicos, estos pilares básicos de nuestra convivencia son lo que definen qué somos, son lo que definen cómo debemos ser. Que los españoles somos iguales, independientemente del lugar donde residamos. Que no hay españoles de primera o españoles de segunda. Que, por supuesto, los aragoneses no estamos dispuestos a aceptar un papel secundario, como quieren los independentistas o los golpistas. Que, evidentemente, todos tenemos los mismos derechos y que todos estamos sometidos al imperio de la ley y a las sentencias que dictan nuestros jueces y tribunales. No es la primera vez que lo digo, pero quiero reiterarlo. No es la primera vez que España, que nuestra democracia se enfrenta a intentos de destruirla, a intentos golpistas. Es verdad que ahora hay una diferencia, y es que es el gobierno de España y es el presidente del gobierno de España quien está colaborando con quienes quieren destruir nuestra democracia. Es verdad que en otras ocasiones, cuando se intentó atacar a la Constitución, cuando se atacó a la democracia de este país, había un gobierno de un color o de otro que defendía nuestros valores constitucionales, que defendía la democracia que es de todos y que acababa con sentencias judiciales que condenaban a entrar en la cárcel a aquellos que lo habían intentado. La gran diferencia es que es ahora el propio gobierno de España, que es ahora el presidente en funciones quien está dispuesto a poner en juego lo que es de todo
para que él siga siendo presidente del gobierno. Y es que nosotros creemos que quienes dieron un golpe de Estado es una vergüenza que vaya a aprobarse una ley de amnistía como un traje hecho a medida para que no paguen las consecuencias que los jueces dictaminen y que la ley establece. No puede ser que una ley de amnistía deje de tener consecuencias para aquellos que intentaron dar ese golpe. Por eso, esa es una ley que no cabe en la Constitución. Y sobre todo es inaceptable que quienes respetamos la Constitución y quienes respetamos la ley tengamos que pedir perdón a aquellos que quieren dar un golpe de Estado en nuestro país. No es defendible. No puede ser que además tengamos que soportar la humillación de no solamente tener que pedirles perdón, sino además aguantar que están dispuestos a volver a hacerlo, que no se arrepienten y que cuando tengan oportunidad volverán a dar otro golpe a la democracia de nuestro país. Nos parece que es un insulto desde muchísimos puntos de vista, pero hay uno que me gustaría especialmente recalcar: el insulto que significa para los servidores públicos de este país, el insulto que significa para todos aquellos que han defendido la ley en Cataluña, para los policías nacionales, para los guardias civiles que tuvieron que estar dando la cara, por supuesto para nuestros jueces, para nuestros tribunales que dictaron conforme a derecho, que dictaron conforme a la ley las penas que correspondía a aquellos que intentaron ir contra lo que es de todos. Por eso creo que es el mundo al revés, y que el mundo al revés es la mayor injusticia posible, y que los aragoneses vamos a rebelarnos cívicamente contra esa injusticia que significa una ley de amnistía. Y por supuesto vamos a denunciar el silencio de los socialistas aragoneses. No hay discrepancia entre los socialistas aragoneses. Los socialistas aragoneses son Pedro Sánchez en esencia, porque es incomprensible que haya socialistas que ahora decidan callarse, que ahora decidan que es el momento de no hablar, o que haya socialistas que, engañando como mínimo a la opinión pública, defiendan que no tienen opinión, que no tienen postura, que no van a opinar sobre lo que es una ley tan dañina para nuestro sistema democrático como es la amnistía. Todos ustedes saben de quién estoy hablando. Es incomprensible que el Partido Socialista y que los principales representantes del Partido Socialista ahora estén callados o oculten su opinión y digan que no tienen una opinión sobre la amnistía. Y por supuesto, las excusas que hemos estado oyendo en torno a la convivencia son indefendibles. No es verdad. No es defender la convivencia. Es defender el interés de Pedro Sánchez y defender el interés del Partido Socialista. Por una sencilla razón, porque la convivencia democrática, porque la convivencia cívica solamente se puede defender con la ley en la mano, y esta ley de amnistía va directamente contra la ley, va directamente contra la Constitución y contra el Estado de Derecho. Por lo tanto, los aragoneses hemos salido muchas veces a la calle a expresar lo que pensábamos que era justo. Y ahora ha llegado el momento de volver a salir a la calle a defender a la democracia, a defender a nuestra Constitución. Y el Partido Popular quiere hacerlo en todas las capitales de España, y a nosotros nos toca convocar a los aragoneses en las 3 capitales de provincia, en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. El domingo 12 a las 12 de la mañana tenemos una cita con lo que es de todos, con los valores democráticos, con lo que permite que este país haya tenido más de 40 años de progreso, que haya mejorado la calidad de vida, que haya hecho mucho mejor a nuestros hijos de lo que tuvieron que encontrarse nuestros padres o nuestros abuelos. Y el domingo tenemos la obligación, no solamente democrática, sino la obligación moral de defenderlo entre todos. Eso es lo que hará el Partido Popular, y eso es lo que estoy convencido de que van a responder una amplísima mayoría de aragoneses, de oscenses, de zaragozanos y de turulenses.